Los niños, a quienes buscamos proteger, que queremos que nunca crezcan, que no queremos que pierdan la inocencia. Los niños, según distintos psicólogos destacados, pasan por una serie de etapas hasta llegar a la adolescencia. Una de esas es la infancia media, que abarca desde los 6 a los 12 años, clasificada por Freud con este nombre y que es parte de la teoría psicosexual. En el periodo de operaciones concretas de 7 a 12 años, según Piaget, existen cambios favorables para el desarrollo social del niño, que implican la disminución del egocentrismo y el mejoramiento de las capacidades para pensar de manera lógica. Erik Erikson propone que el desarrollo psicosocial actúa en paralelo al desarrollo psicosexual y dice que existen partes del cuerpo diseñadas naturalmente para la psicosexualidad, llamadas zonas modales, como la boca y sentidos, y sostiene que en la infancia los principales conflictos son provocados solo en parte por la frustración de impulsos sexuales, al contrario de Sigmund Freud, neurólogo austriaco, quien empezó a sentar las bases del psicoanálisis y destaca por su teoría del desarrollo psicosexual. Esta teoría propone que la actividad psíquica se origina por la acción de los impulsos inconscientes o instintos. A la energía psicológica que deriva del instinto, Freud la llama líbido. Lo psíquico estaría vinculado a lo biológico y, en definitiva, es un sistema de fuerzas que tienen como objetivo la adaptación del organismo al medio y su conservación. El desarrollo del niño involucra una serie de conflictos entre sus impulsos y el mundo social que restringe estos deseos. La vida sexual no comienza solo en la pubertad, sino que se inicia con evidentes manifestaciones poco después del nacimiento y sigue un proceso evolutivo perfectamente reglado. Después de un incremento progresivo en el cual el niño presenta un impulso de placer sexual y experimenta el desarrollo determinado con diferentes estados, oral, anal y fálico, alcanzando su máximo hacia el final del 5º año, cae luego en un intervalo de reposo o latencia. Mientras dura este periodo, el proceso experimenta una etapa de calma, para luego, en la adolescencia, continuar con la fase genital hasta la adultez. En el periodo que estudiamos hoy, desde los 6 a los 12 años, llamado de latencia, el niño consolida los conocimientos aprendidos en las 3 etapas anteriores. Por eso es de suma importancia que los conflictos de la primera infancia hayan sido resueltos. La fase oral comprende desde el nacimiento hasta el primer año de vida y el conflicto se da cuando el bebé deja de amamantar. El resultado de un destete violento o privación de la libre demanda de alimentación natural en niños de esta edad es la posibilidad de que el adulto presente adicciones y una postura pesimista frente a los retos de la vida. La fase anal abarca desde el año hasta los 3 años y habla sobre el placer que genera al niño el controlar este esfínter y sobre el problema que le genera a los padres el tener que enseñar al niño a ir al baño. Si los padres no son pacientes y comprensivos con el niño, cuando crezca podría ser una persona terca y codiciosa, según el autor. Y la tercera fase es la fálica, desde los 3 a los 5 años, donde se castiga al niño cuando siente curiosidad por sus propios genitales o de los demás. Se reprimen las autotocaciones. En esta etapa aparece el llamado complejo de Edipo para niños y de Electra para las niñas, quienes sienten una fantasía y conflicto con el padre del sexo contrario, generando el tabú del incesto. Es importante en esta fase la correcta utilización del lenguaje para explicar al niño el porqué de la restricción, sobre todo si la curiosidad se basa en el otro, ya que esta pugna puede crear adultos con conflictos sexuales. Es en este momento que el niño pasa a la infancia media, el periodo de latencia, donde utiliza energía para fines no sexuales, contribuyendo a generar el sentimiento social, el yo con el otro y el yo con el mundo. Aquí se genera un versus entre la riqueza imaginativa y la espontaneidad y el retraimiento y conciencia empobrecida. Entonces, el empobrecimiento de la vida imaginativa que se encuentra en la mayoría de los adultos de nuestra sociedad puede ser síntoma de una latencia disfrazada en los adultos. Se observa en el proceso de inclusión social, donde las relaciones interpersonales son cada vez menos creativas y espontáneas.
La etapa de latencia genera un proceso de turbulencia emocional, donde el niño sale del círculo familiar y se convierte en un miembro de la especie. Aquí destaca la labor psíquica que opera en este periodo, donde el niño se aleja de los padres y construye nuevos intereses que lo conducen a otros objetos del mundo que lo rodean. El mundo ya no es para el niño una entidad omnipotente. El niño comienza a tener más conciencia sobre su género. Los grupos se rompen, los niños por un lado y las niñas por el otro. Se olvidan de aquellos juegos donde cumplían el rol de papá y mamá. Por último, si el proceso de latencia es efectivo, conlleva distintos logros. El predominio de la acción se sustituye por la verbalización y utilizan los juegos como guía de descarga. Esto evita la agresividad. En cuanto a las artes, crean diseños más elaborados y enfocados en la perfección, discriminando la fantasía de la realidad. Expande la relación de uno mismo y de los demás a pesar de la aparición de la vergüenza debido a la internalización de las normas. Y con respecto a la familia, deben creer más en la capacidad de sus hijos para estar solos, fomentar sus amistades y enseñarles sobre el mundo. Entrevistamos a la profesora y psicóloga Cecilia Alarcón para que nos dé su apreciación sobre el tema y comparta con nosotros sus conocimientos. La etapa de la niñez de 6 a 12 años tiene que ver primero con la etapa concreta que tiene que ver con el ingreso al mundo escolar. Los niños empiezan el mundo escolar y por lo tanto toda la etapa de la infancia, que es preescolar y lactancia, cambia significativamente. Entonces, voy a incorporar Piaget, Erikson, porque además estamos hablando de desarrollo psicosexual, ¿sí? ¿De eso se trata? Ya. Entonces, lo que plantea Erikson es que en esta etapa se caracteriza por la laboriosidad versus vergüenza. ¿Por qué? Porque en el fondo, hasta acá los padres de alguna manera generan un espacio de protección y de cuidado con respecto al desarrollo de los niños. Pero cuando ingresan al mundo escolar, lo que se tiene que desarrollar tiene que ver con la capacidad que tienen los individuos de sentirse capaces, sentir que logran determinadas cosas. Por lo tanto, lo que plantea Erikson es que en la medida que los niños van logrando éxito o logro o de alguna manera van pudiendo desarrollarse en el ambiente, van teniendo esta característica de la laboriosidad. En el fondo, si uno lo plantea desde el punto de vista de bandura o de otro, en el fondo empieza a ser reforzada su conducta una y otra vez. En cambio, en la medida que los niños están en un ambiente hostil o difícil o que sus capacidades no están siendo las reconocidas por el ambiente, aparece la vergüenza, ¿ya? Como opción. Entonces, lo que dice Erikson es que los niños pueden lograr uno u otro. Lo que yo estoy diciendo es que no es que uno sea laborioso, sino que en determinadas áreas uno puede sentirse muy capaz, muy competente y todo, y en otras áreas no. Entonces, y eso no es lo que plantea Erikson, a diferencia de Freud, es que eso no depende solamente de la estructura del carácter de los individuos, sino también tiene que ver con la relación con el medio. Ahora, ¿y por qué parto yo diciendo que ingresan al mundo escolar? Porque esto es algo que viene desde antes.